En este preciso instante, un rey agoniza. Estás a punto de presenciar algo que los científicos han calificado de imposible. Una historia que demuestra que cuando la muerte parece inevitable, la vida silvestre aún guarda secretos que podrían cambiar todo lo que crees sobre la supervivencia. Durante los próximos 30 minutos descubrirás cómo un fatídico encuentro entre dos gigantes africanos desencadenó una cadena de eventos tan extraordinarios, tan improbables, que incluso los expertos más experimentados se quedaron sin palabras. Y si eres de esas pocas personas que creen que aún existen historias capaces de restaurar tu fe en la vida, entonces necesitas formar parte de nuestra comunidad de exploradores de la naturaleza. Dale a me gusta ahora mismo. Eso me dice que valoras el contenido que va más allá de lo superficial y profundiza en lo extraordinario. Y suscríbete al canal activando la campanita, porque serás el primero en descubrir otras historias imposibles como esta que ocurren en la naturaleza. Historias que la mayoría de la gente nunca conocerá. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es la prueba de que los milagros aún ocurren en el corazón de África. Y que a veces la salvación llega de donde menos la esperamos. África, cuna de la humanidad, teatro de los mayores dramas de la naturaleza. Aquí, donde el sol se alza como fuego sobre las llanuras doradas, cada día es una batalla entre la vida y la muerte. Pero en 2023, algo sucedió en estas tierras que desafió todas las leyes de la selva. ¿Qué harías si solo tuvieras una oportunidad de salvar a un ser querido? ¿Hasta dónde puede llevar la valentía a una familia cuando todo parece perdido? Y cuando humanos y animales deben depender unos de otros para sobrevivir. ¿Quién salva realmente a quién? La historia que estás a punto de descubrir te conmoverá de una manera que jamás olvidarás, porque a veces, en el momento más oscuro, cuando todo parece el final, ahí es donde comienzan los verdaderos milagros. Prepárate para un viaje que revelará el lado más salvaje de la compasión y el lado más humano de la naturaleza. Distrito de Bembe, Sudáfrica. Enero de 2023. La peor sequía en 50 años lo estaba arrasando todo. El río que durante generaciones había alimentado a cientos de especies se había convertido en nada más que una cicatriz seca en la tierra agrietada. Los árboles centenarios, testigos silenciosos de 1000 estaciones, se doblegaron derrotados bajo el peso de una sed aparentemente interminable. Es en este escenario apocalíptico donde conocemos a Kessie, un león macho de 8 años, patriarca de una familia que enfrenta el mayor desafío de sus vidas. Sus costillas prominentes delataban semanas sin una comida adecuada. Pero no era el hambre en sí lo que lo atormentaba. Era la mirada desesperada de Leia, su compañera embarazada, y los débiles gritos de los cachorros, que apenas podían mantener los ojos abiertos. Durante 3 generaciones, la familia de Kessie había dominado este territorio. Su abuelo murió defendiendo estas tierras. Su padre le enseñó que un verdadero león nunca abandona el lugar donde nació. Pero cuando Leia se desplomó por tercera vez esa mañana, cuando los cachorros dejaron de jugar para siempre, Kessie tomó la decisión más difícil de su vida. Hizo lo que ningún león alfa debería hacer jamás. Abandonó su territorio. Condujo a su familia hambrienta más allá de sus límites conocidos, hacia lo desconocido. Fue un viaje sin retorno, una marcha desesperada que podría ser su salvación o su sentencia de muerte. Leia, incluso embarazada y débil, siguió a su compañero sin rechistar. Los cachorros tropezaron tras sus padres, con sus patitas ardiendo en la arena abrasadora. Durante días, caminaron bajo el sol implacable, dejando atrás todo lo que conocían en busca de algo que ni siquiera sabían que existía.
Fue al cuarto día de este viaje imposible cuando ocurrió algo inesperado. Casey se detuvo bruscamente, con las fosas nasales dilatadas al percibir un olor que no debería haber estado allí. En el barro reseco de un pequeño estanque, huellas frescas de león se mezclaron con algo que le erizó los pelos de la nuca. Huellas humanas. No estaban solos. Reserva Natural de Makado, 47 kilómetros al sur. Saifo Mtembu se despertó esa mañana pensando que sería un día más de rutina, de monitoreo, de vida silvestre. Con 30 años de experiencia en conservación, creía haberlo visto todo en estas tierras. Estaba muy equivocado. Cuando vi las huellas en la arena pensé que mis ojos me traicionaban, recordaría Sifo meses después. Una familia entera de leones, incluyendo cachorros, migrando a una zona con presencia humana. En 3 décadas de trabajo, eso era estadísticamente imposible. Los leones no hacen eso, mueren antes de abandonar su territorio. Pero la evidencia estaba ahí, innegable. Huellas frescas, heces aún húmedas, marcas de garras en los árboles. En algún lugar más allá del horizonte visible, una familia de depredadores desesperados se acercaba a un encuentro que lo cambiaría todo. Nomsan Doe, especialista en comportamiento animal y compañera de Sifo durante 15 años, fue la primera en avistar a la familia real. Era tarde cuando subió a la torre de observación y vio siluetas doradas moviéndose lentamente entre las acacias. El corazón le dio un vuelco. Mi primera reacción fue de puro terror, confiesa Nomsa. No por el peligro físico, sino por la responsabilidad. De repente, la vida de toda una familia de leones dependía de nuestras decisiones, y no teníamos ningún protocolo para esto. Casey emergió primero, caminando con la dignidad herida de un rey en el exilio. Incluso hambriento, incluso derrotado por la sequía, mantenía la cabeza alta y la mirada alerta. Detrás de él, Leia se movía con creciente dificultad. Su vientre hinchado revelaba un embarazo avanzado que lo complicaba todo aún más. Los cachorros, 2 pequeños machos de unos 8 meses, seguían de cerca a su madre. Su pelaje dorado estaba apagado por la desnutrición, pero sus ojos aún brillaban con la curiosidad natural de la juventud. Era imposible verlos sin sentir una opresión en el pecho. Durante 3 días, las 2 especies se observaron mutuamente desde lejos. Casey había establecido un territorio temporal cerca de una pequeña masa de agua, manteniendo a su familia a una distancia respetuosa de los humanos, pero lo suficientemente cerca como para acceder al recurso más preciado en ese momento: el agua. Sifo y Nomsa se turnaban para observar, documentando cada movimiento, cada comportamiento. Era fascinante y aterrador a la vez. Los leones reconocieron claramente la presencia humana, pero no mostraron agresión. Era como si se hubiera llegado a un acuerdo tácito. No nos molesten, no los molestamos. Pero fue al 3er día que Nomsa se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Leia se comportaba de forma extraña, recuerda. Se aislaba de su familia, buscaba rincones oscuros, se movía con inquietud. Todo mi entrenamiento me decía lo mismo: estaba de parto. Y entonces, lo impensable estaba a punto de suceder. Una leona salvaje estaba a punto de dar a luz a metros de los humanos, confiando instintivamente en que estos antiguos depredadores de su especie no representaban ninguna amenaza en ese momento sagrado. La naturaleza, en su infinita sabiduría, estaba a punto de poner a prueba los límites de la coexistencia entre 2 especies que durante millones de años se habían visto solo como depredador y presa. Eran las 23:47 cuando Leia empezó a experimentar las primeras contracciones. Nomsa, que había decidido hacer guardia nocturna, presenció el comienzo de lo que debería haber sido uno de los momentos más naturales del mundo.
pero que se convertiría en una de las experiencias más tensas de su carrera. El parto de una leona normal dura entre 2 y 3 horas, explica Nomsa. Pero cuando llegamos a la 5ª hora y Leia seguía sufriendo, supimos que algo iba terriblemente mal. Casey, incluso herido y hambriento, asumió el papel de guardián perfecto. Se colocó en un punto estratégico desde donde podía observar tanto a su pareja como a los alrededores, atento a cualquier amenaza. Los cachorros permanecieron cerca, como si supieran instintivamente que algo sagrado estaba sucediendo. Pero las horas pasaban y nada ocurría. 6ª hora, 7ª, 8ª. Leia alternaba momentos de intensa agitación con períodos de preocupante agotamiento. Su respiración se volvió más dificultosa, sus movimientos más desesperados. Sifo fue llamado a emergencias. Al llegar al lugar y ver la situación, su expresión se tornó seria. En circunstancias normales, nuestro trabajo es observar y documentar, nunca interferir con los procesos naturales. Pero esto ya no era natural. Leia se estaba muriendo y también el cachorro. 10ª hora, 11ª, 12ª. La angustia era palpable. Incluso Casey, que mantenía su semblante digno, comenzó a mostrar signos de desesperación. Se acercó a Leia, acariciándola suavemente con el hocico, como si intentara animarla. Era imposible no conmoverse ante esta muestra de amor y lealtad. 15ª hora. Nomsa ya no pudo contener las lágrimas. Fue como ver una tragedia a cámara lenta. Sabíamos exactamente qué estaba pasando, sabíamos cómo ayudar, pero nuestros protocolos nos prohibían interferir. 18ª hora. Leia estaba claramente al borde del agotamiento total. Sus contracciones se habían vuelto débiles e irregulares. La vida que crecía en su interior corría el mismo peligro. Fue en ese momento que tendría que tomar una decisión imposible. Sifo miró a Nomsa. Nomsa miró a Sifo. Ambos sabían lo que exigía la situación. Ambos sabían que violaba todas las reglas de la conservación tradicional. Pero ambos sabían que a veces salvar una vida vale más que seguir el protocolo. Le dije a mi equipo, recuerda Sifo, hoy vamos a romper todas las reglas, porque a veces salvar una vida vale más que seguir el protocolo. Si me cuesta mi carrera, que así sea. Pero no voy a ver morir a una madre y a su bebé cuando sé que puedo ayudar. Eran las 3:47 a.m. cuando se tomó la decisión. Una decisión que cambiaría no solo 2 vidas, sino la forma en que la comunidad conservacionista veía la relación entre los humanos y la vida silvestre. Lo que sucedió durante las 2 horas siguientes desafía todo lo que sabemos sobre la relación entre los humanos y los depredadores salvajes. Mientras Casey observaba desde la distancia, como si de alguna manera comprendiera que estos humanos eran la única esperanza de su familia, Sifo y su equipo se prepararon para lo imposible. El acercamiento fue la parte más tensa, recuerda Nomsa. Leia estaba tan agotada que apenas reaccionó a nuestra presencia, pero Casey se quedó exactamente a 20 metros de distancia, observándonos. No agresivamente, sino con una intensidad que nunca olvidaré. Era como si estuviera evaluando nuestras intenciones. El equipo se movió con sumo cuidado. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto diseñado para transmitir calma y ayuda, no amenaza. Leia, agotada, parecía comprender instintivamente que esta intervención era su salvación. El momento más surrealista, dice Sifo, fue cuando tuve que tocar a Leia por primera vez, una leona salvaje, permitiendo que un humano la ayudara en el momento más vulnerable de su vida. Tenía las patas frías, respiraba entrecortadamente, estaba literalmente muriendo. El procedimiento duró exactamente 47 minutos. 47 minutos de tensión absoluta,
donde cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Casey vigilaba en silencio. Los cachorros se acurrucaban a una distancia prudencial, y todo el ecosistema parecía suspendido en suspenso. Y entonces, a las 5:52 a.m., un milagro de 1 kilo lo cambió todo. Un rugido débil, apenas audible, rompió el silencio de la sabana. Por primera vez en 20 horas, Leia sonrió. Una sonrisa que Nomsa jura haber visto en los ojos de esa madre exhausta pero aliviada. Nunca olvidaré ese momento. Leia miró a su cachorro y luego a nosotros. Era una mirada de pura gratitud. Un león agradeciendo a un humano. Te cambia la perspectiva de todo. La cría, que se llamaría Mosi, palabra que significa primero en suajili, había nacido. Pequeña, frágil, pero viva. Sus primeros movimientos torpes provocaron algo que ninguno de los conservacionistas esperaba. Casey se acercó. El patriarca, que había mantenido una distancia respetuosa durante toda la intervención, caminó lentamente hacia su extensa familia. Se detuvo a pocos metros de Sifo y Nomsa, inclinó la cabeza en un gesto que solo podía interpretarse como reverencia, y emitió un rugido bajo y suave que resonó por la sabana en señal de agradecimiento. En ese momento, reflexiona Sifo, ya no éramos dos especies diferentes, éramos simplemente seres vivos que nos habíamos unido para proteger la vida. Mosi no nació solo un león, nació como un puente entre dos mundos. En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Casey estableció su territorio permanente cerca de la estación de investigación, pero nunca de forma invasiva ni amenazante. Era como si comprendiera que se trataba de un espacio compartido, donde dos especies podían coexistir en armonía. Leia recuperó rápidamente sus fuerzas, y Mosi creció fuerte y sano, pero lo más sorprendente fue el cambio de comportamiento de toda la familia. Los cachorros mayores, que al principio habían mostrado desconfianza hacia los humanos, comenzaron a mostrar curiosidad. No se acercaban, pero ya no huían al ver a Sifo o Nomsa. Fue como si la experiencia del parto hubiera generado una nueva confianza, observa Nomsa. Los leones aprendieron que no todos los humanos son una amenaza, y nosotros aprendimos que la conservación va mucho más allá de proteger a los animales a distancia. A veces hay que involucrarse directamente. 6 meses después, algo extraordinario había sucedido en Macado. La historia de Mosi se había extendido por la comunidad científica internacional, no solo como un caso de éxito aislado, sino como un ejemplo de lo que los investigadores comenzaron a llamar coexistencia inteligente. Mosi creció no solo como un león, sino como un símbolo. Su presencia en la reserva atrajo la atención de investigadores de todo el mundo, interesados en estudiar esta nueva dinámica en la relación entre humanos y depredadores salvajes. Mosi se ha convertido en un embajador de su especie, explica Sifo. Creció viendo a los humanos como aliados, no como amenazas. Y esto ha cambiado la forma en que toda la familia se relaciona con nosotros. Ya no somos intrusos en su territorio, somos vecinos. Casey, el patriarca herido que emprendió este viaje desesperado por la supervivencia de su familia, se convirtió en un símbolo viviente de que la valentía a veces implica confiar en lo inesperado. Sus heridas sanaron, recuperó peso, pero más importante que su recuperación física fue su transformación emocional. Leia, la valiente madre que confió su vida y la de su cachorro a los antiguos depredadores de su especie, demostró que el instinto maternal es una fuerza que trasciende todas las barreras evolutivas. Su confianza en esos humanos no fue solo un acto de desesperación, sino un acto de fe en el poder de la compasión. Y Mosi se convirtió en la prueba viviente de que cuando humanos y animales se unen por un propósito mayor,
Los milagros no solo son posibles, son inevitables. La historia de Mosi ha cambiado nuestra perspectiva sobre la conservación, reflexiona Nomsa. No se trata solo de preservar especies, se trata de comprender que todos formamos parte del mismo ecosistema y que cuando colaboramos en lugar de competir, todos ganamos. Hoy, la familia de Kesi sigue viviendo en armonía en la reserva de Makado. Mosi, que ya casi cumple un año, es un león joven, fuerte y sano, pero su verdadera importancia va más allá de su salud física. Representa una nueva posibilidad para las relaciones entre los humanos y la vida silvestre. En el corazón de África, donde todo comenzó, la vida ha demostrado una vez más que siempre encuentra un camino. Kesi, Leia y Mosi no son solo una familia de leones. Son la prueba de que cuando derribamos las barreras del miedo y abrazamos la valentía de la compasión, no hay límites a lo que podemos lograr juntos. Esta historia termina aquí, pero el mensaje que transmite debe resonar para siempre, porque en un mundo dividido por las diferencias, Mosi nos recuerda que la vida es más fuerte cuando nos unimos. Esa valentía nace de la compasión, y que los mayores milagros ocurren cuando dejamos de ver enemigos y empezamos a ver familia. Y ahora la pregunta sigue siendo: ¿qué milagro ayudarás a crear? Comparte esta historia, porque cuando más personas comprenden el poder de la coexistencia, nacen más Mosis en todo el mundo. La conservación no se trata solo de salvar animales, se trata de salvar la capacidad humana de amar sin fronteras.